Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Jenny, ya estamos en el segundo segmento del programa de hoy. Adelante con las preguntas. Doctor, usted debe haber escuchado infinidad de veces, probé de todo y sigo enfermo. Así es. Las personas dicen de todo. Todo. De todo, supuestamente debe ser de todo, ¿no? Pero no, de todo en cuanto a medicina convencional. Inclusive a veces el médico también le dice al paciente, mira, no hay tratamiento efectivo para esa condición de salud. Y el médico no le está engañando, no le está mintiendo. El médico le está diciendo simplemente que no hay tratamientos en medicina convencional que él conozca. Entonces, no es totalmente una desinformación, solo que es una media naranja, porque es en medicina convencional, que es la que el médico conoce. El médico no estudió medicina tradicional china, probablemente nunca ha puesto un pie, como solemos decir, ¿no? En un colegio de medicina oriental o en un hospital o en una clínica de medicina oriental, y probablemente nunca se ha leído un libro de medicina oriental. Entonces él está dando una opinión sobre medicina convencional. Entonces la persona cree muchas veces, médico o no, puede ser el paciente mismo, pues que lo ha tratado todo, y realmente ha tratado todo quizás en medicina convencional, que también es dudoso eso cuando dice lo he tratado todo. A veces no, de la misma medicina convencional no lo ha tratado todo, pero bueno, supongamos que sí. Él le está hablando solamente de media naranja, porque la medicina tradicional china cura, alivia o resuelve muchísimas condiciones de salud que responden pobremente a la medicina convencional. Y por otra parte también, a veces de manera integrada, pues consigue mejores resultados, como es los casos de oncología, casos de, por ejemplo, de complicaciones de autoinmune, como el lupus, el Crohn, la psoriasis, etcétera. Así que cuando una persona dice lo he tratado todo, es un poco cuestionable. Yo siempre le pregunto, ¿has ido a ver un médico de medicina oriental en alguna ocasión? La mayoría de las veces me dicen no, es primera vez, y digo, entonces usted no lo ha tratado todo. Es que es muy común eso de sí, ya hice todo lo que sabía. Y también cuando dicen la medicina oriental no tiene bases científicas. Son 4.722 a 2024. Si uno se pone a hacer simplemente la diferencia de años donde se está practicando en más de la mitad del mundo la medicina oriental, puede que no tengamos información porque no sabemos dónde buscarla. Es muy interesante, Jenny, porque estás hablando de algo muy importante, que es la experiencia acumulada, el conocimiento acumulado. Pero no solamente el conocimiento acumulado de cientos y miles de años. Es también un error garrafal decir que no hay estudio científico, porque la persona a veces habla por hablar sin haber investigado. Entonces, cuando cuestionas, la persona te das cuenta que no tiene fundamento. Lo que dice, pues le preguntas ¿en qué escuela estudió usted esto? ¿O dónde lo investigó? Dígame un libro, una fuente de investigación como base de su opinión. Ahí te das cuenta que lo que parecía ser una opinión sólida, pues no tiene fundamento. Y de eso hay muchos, ¿sí? Como dicen, tocar el violín, ¿no? No es verdad. Así que hoy día, si usted entra a la página de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, ahí puede hacer una búsqueda sobre muchísima investigación, o sea, sobre el padecimiento que usted tenga y si hay o no tratamientos de medicina oriental
o medicina tradicional china, como también se conoce, para su condición, que se pueda usar de manera independiente o de manera integrada. Va a ver que si es una condición de cáncer o una condición autoinmune, etcétera, pues va a tener muchísima información. Son cientos y miles de investigaciones que se traducen y se publican diariamente, o que hay publicadas, una colección enorme en la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Estamos hablando de investigaciones reales, no de anuncios para vender un producto porque sea natural, ni nada de eso. Es que lo que sucede, Jenny, es que tanto el médico o los médicos convencionales como los pacientes, digamos los occidentales en general, no todos, pero la gran mayoría, nunca han estado expuestos a la medicina tradicional china, entonces la desconocen. Puede ser un eminente doctor y nunca ha visto un hospital de medicina china, ni una clínica, ni sabe cómo funciona la medicina china, ni nada. Pero no es necesario que lo haya hecho, sino que tenga la voluntad de investigarlo. Lo que ocurre es que a veces, es increíble, pero a veces el paciente inclusive conoce más que el médico sobre el tema de la medicina integrada. Porque el médico a veces no tiene la voluntad para investigarlo. Y el paciente va con la información, la literatura y todo, y la pone en el cesto de la basura. Desafortunadamente es así. A veces también por un grado de arrogancia o de falta de humildad, no sé. Es que eso me recuerda, los otros días estaba mencionando en un programa del profe Morales ese tema. A veces me recuerda lo que la historia china cuenta sobre un episodio, un evento que ocurrió supuestamente Confucio. Conci le llamamos en chino, pero en Occidente se conoce con el nombre de Confucio, un filósofo de la antigua China. Fue a visitar, cuenta la historia, a otro filósofo que también es muy famoso, Lao Tse o Lao Tzu, que se le atribuye la autoría del famoso libro Tao Te Ching o Tao Te Ching. Y cuenta la historia que durante la visita, o sea, Confucio fue a hacer una especie de consultoría, etcétera, y entonces durante la visita cuenta la historia que Lao Tse o Lao Tzu percibió arrogancia en las palabras y la conducta de Confucio, y le dice a Confucio, mire, déjese de tanta arrogancia, de tanto manerismo y de tanto engrandecimiento, que eso no le va a servir para nada. Y ahí se acabó la conversación. Dice, eso es todo lo que tengo que decirle. Cuando Confucio regresa, cuenta la historia, nuevamente es una leyenda, no sé si sucedió o no, pero eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Esa leyenda. Cuando Confucio regresa al carruaje que estaba afuera, ¿no?, con sus discípulos esperándolo, sus discípulos le preguntan, bueno, ¿cómo le fue en la conferencia, en el intercambio con Lao Tzu? Y cuenta la historia que Confucio dijo, yo conozco o sé que hay bestias que corren, pájaros que vuelan y peces que nadan. Sé también que hay cerca para las bestias, malla para los peces y flecha para los pájaros. Lo que no sé es cómo los dragones se montan en las nubes y viajan hacia el cielo. O sea, es muy interesante la filosofía, ¿no? Sí. Lao Tzu es un dragón. Comenta, termina, ¿no? Esa es una cita filosófica que lo que hace es reflexionar sobre la humildad. Uno a veces escucha comentarios tremendos. Hace más de 25 años, yo diría, más o menos 25 años, llegó un paciente una vez a mi consulta y llegó con mucho dolor de espalda.
Y yo lo traté con acupuntura y le expliqué, era un paciente de cáncer, un paciente oncológico. Le expliqué que solamente el tratamiento de acupuntura era para tratar de aliviarle su dolor. Pero ese paciente, bueno, resultó muy bien, salió muy bien, se le alivió bastante el dolor. Pero ese paciente no tenía recursos económicos, entonces sí tenía una póliza de seguro que cubría la acupuntura, pero condicionada a que un médico primario, su médico primario lo refiriera. Bueno, pues la secretaria mía, recuerdo, que llamó al médico primario para que autorizara la acupuntura, y el médico en un minuto me entrega el teléfono y me dice: es el médico primario, está en la línea y quiere hablar con usted. ¿Qué crees que fueron las primeras palabras del médico? Usted no puede atender a mi paciente. ¿Por qué? Porque él piensa que pensaba él en su mente, y lo repito, porque ese médico inclusive puede ser que esté todavía ejerciendo, pobre de sus pacientes. En su mente, en su opinión reducida, porque es un concepto muy reducido, pensaba él, nunca estudió medicina tradicional china, en su vida abrió un libro de medicina tradicional china, ni de acupuntura, nada de eso, pues en su vida él pensó, quizás asoció que yo estaba tratando de tratar el paciente de cáncer con acupuntura, o sea, por el cáncer, ¿me explico? Y entonces le dije: muchas gracias, doctor, no me hace falta su referido, yo le voy a hacer el tratamiento gratis al paciente. Es muy interesante hasta dónde llega el grado de ignorancia y la falta de humildad en las personas, que puede ser un gran profesional, supuestamente con un título colgando en la pared, grandísimo, y sin embargo le falta conocimiento profesional, y también una gran dosis de humildad. Así que son muchos los factores que juegan, ¿no?, en cuanto a la deficiencia de la medicina oriental en esta parte del mundo, a que las personas no obtengan, no se aprovechen de la medicina, de todo lo bueno que puede aportar el tratamiento con medicina tradicional china de manera independiente o de forma integrada. Ahora, antes de este programa, doctor, yo también reconozco mi ignorancia en muchas cosas. Gracias a escucharlo cada semana, voy aprendiendo. Lo que mucha gente no sabe es que la medicina oriental usa análisis de sangre, PET scan, o sea, todos los adelantos tecnológicos que usa la medicina convencional. Es que los adelantos tecnológicos no tienen, ¿cómo se dice? Etiqueta de que es medicina oriental o medicina convencional. Esos, inclusive, por ejemplo, el mismo MRI funcional, que es un equipo de alta tecnología donde puedes ver la función del cerebro en vivo, la actividad del cerebro en vivo, pues la mayoría de las personas no saben que ese aparato se probó por primera vez con un paciente de acupuntura. Y es una obra donde el doctor Sang-Hee Cho, una eminencia en ciencia, es coreano él, fue uno de los inventores del MRI y del PET scan. Él sufrió, cuenta él, mucho dolor de espalda a consecuencia de una caída que tuvo en algún momento en su vida, no sé, quizás cuando era joven. Y como científico, pues él no prestaba gran valor o atención a la acupuntura, y después que trató todo, entonces finalmente le hizo caso a sus familiares, que le dijeron: vaya y hágase acupuntura y deje de joder con ese dolor que se le va a quitar. Y por fin le hizo caso, y para su sorpresa se le quitó el dolor de acupuntura, y entonces pues se le quedó esa curiosidad constante en el cerebro, y cuando llegó el momento de probar el aparato, el MRI funcional, pues llamó a un acupunturista y a una persona que hizo de modelo, y le dijo: mire, busque puntos de acupuntura lo más distante posible. Entonces el acupunturista dijo: bueno, voy a utilizar el número 3, el punto número 3 en el meridiano del hígado. ¿Y dónde se ubica eso?, le pregunté. Dice: en los pies. ¿Y qué hace eso? Estimula el campo visual.
además que relaja, mueve la energía, todo, estimula el campo visual. Y dice, vamos a ver si es cierto. Y efectivamente cuando le pone el punto de acupuntura o sea, le estimula ese punto de acupuntura con una aguja, se ilumina, se prende el campo visual en la corteza del cerebro. Eso es una sorpresa enorme para el científico, para Sang Hee Cho. Y entonces le dice, bueno, pues vamos a tratar con otros puntos, y así sucesivamente, y todos los puntos los comprueba. Como existe la correlación exacta. Inclusive la ciencia moderna hoy día, la neurología no puede justificar, no entiende cómo eso es que ocurre, porque no quieren aceptar que el cuerpo tiene una vía de comunicación, una red de comunicación continua, que le llamamos circulación bioenergética, pero no es más que una red de comunicación continua que no tiene nada que ver con el sistema nervioso y que es independiente al sistema de circulación sanguínea, aunque es muy parecido. Y es que las células se comunican, las células producen energía de por sí mismas, se conoce en ciencia como biofotón o biofotones, o sea, emiten luz, y en esa luz, en esa emisión de luz, son millones transmiten comunicación, y se va formando una red de comunicación muy sofisticada, que es una red de comunicación extra, más allá del sistema nervioso, que también hay puntos en el sistema nervioso que utilizamos en acupuntura para producir otros efectos como la analgesia, etcétera. Pero bueno, ese es otro mecanismo de acción. Pero es muy interesante porque la tecnología moderna, a donde voy, es que ha avanzado tanto que ha ayudado mucho a esclarecer muchas de las cosas o de los que no estaban, de las confusiones, o de lo que no estaba mucha de la información o de los conceptos que no estaban muy claros en medicina tradicional china, en términos de que se puedan comprender en medicina convencional. Hoy día, cuando el médico dice, pues la acupuntura no es efectiva o no se puede probar, no está hablando verdad. Se puede probar porque efectivamente ya se probó. No sé cómo se hizo originalmente, porque hace casi 5.000 años atrás, alguien poniéndole una agujita en el dedo gordo del pie despertaba el cerebro, no sé, le digo. Bueno, mira, hay muchas teorías. Hay teorías de que eso se fue descubriendo con el tiempo, a través de las guerras, de los heridos que recibían heridas ahí, quizás mejoraba su sufrimiento o su padecimiento, no lo sé, pero eso está un poco raro, porque el concepto de la medicina, de la acupuntura, es tan preciso, que es un conocimiento muy sofisticado. Es como si el cuerpo, en otras palabras, fuera un tablero de teclas. Uh-huh. Y cuando tú aprietas una tecla, esa tecla manda una información específica y precisa al disco central, al procesador central, que es la computadora, uh-huh, que sería el cerebro. Es muy interesante. Cuando tocas otra tecla, pues hace otra cosa diferente o no hace nada, otra área del cuerpo. Entonces es un conocimiento muy preciso. Yo sinceramente tengo dudas, no sé realmente de dónde surgió ese conocimiento hace miles de años. Tengo dudas que los seres humanos en esa época tuviésemos el conocimiento necesario para poder descubrir eso. Realmente no se sabe. Lo que sí se puede decir es que es un conocimiento preciso y auténtico. Antiguamente incluso el médico creía que eso era un hipnotismo, una forma de hipnotismo. Hoy día se sabe que no es hipnotismo. Además, a mí realmente no me interesa si el paciente está en un estado consciente o inconsciente. Si se hace la acupuntura tal y como es, como debe ser, el resultado debe ser positivo, debe ser real. No importa si el paciente está inconsciente o no. Pero, doctor, si usted pone esa agujita 1 pulgada más arriba, 1 pulgada más abajo, ¿no hace efecto? No, tiene que ser preciso. Pero ese es el conocimiento del médico. Acuérdate que eso es otro tema. En la América Latina, siempre lo digo, hay una deficiencia enorme. Son sistemas de salud cojos, uh-huh, porque solamente tienen medicina convencional licenciada, o sea, autorizada por el Ministerio de Salud Pública. Inclusive las universidades no tienen la medicina oriental como carrera. No.
en esa parte siempre han copiado a Estados Unidos, pero en medicina convencional, en medicina tradicional china están todavía rezagados. Pero siempre digo lo siguiente, porque por ejemplo en la Argentina y en Chile tengo entendido, y en algunos otros países se ha hecho algún intento por regularizar la acupuntura y la medicina china, pero son intentos deficientes y torcidos. ¿Y por qué digo torcidos? Son torcidos, señores, porque autorizan al médico convencional sin ninguna preparación en medicina tradicional china a ejercer la acupuntura. Y digo sin ninguna preparación porque esos médicos, los que han hecho algún curso, muchos no lo han hecho cursos de un fin de semana, de 2 y 3 meses. Usted no aprende acupuntura ni en un par de fin de semanas, ni en 2 ni 3 meses. Usted tiene que saber los fundamentos clásicos, básicos, sólidos de la medicina tradicional china para poder ejercer la acupuntura. Si no, es un fraude al paciente, y es un fraude y una falta de respeto hasta para usted mismo como profesional si lo hace. Pero eso ocurre. Eso es interesantísimo. Es que también la medicina, al ser medicina herbaria, tiene, supongo, efectos secundarios, pero no tan graves. Esa es otra parte de la medicina tradicional china, que a veces la persona dice, no, eso es natural. Bueno, el hecho que sea natural no significa que sea ni efectivo ni seguro. Claro. Lo que ocurre es que hay una diferencia muy grande entre medicina tradicional china, que es un sistema de salud comprensivo, completo, con centros de investigación, con miles de años de ejercicio de práctica y conocimiento acumulado, con hospitales, clínicas, etcétera, con medicina, con profesionales licenciados, etcétera, a lo que en la América Latina se conoce como naturismo. Entonces las personas a veces cuando dicen medicina herbaria automáticamente creen que es un cocimiento de una hierba. Y sí, se puede usar también en formas de cocimiento, pero usted tiene que tener conocimiento de medicina herbaria para que eso sea efectivo y para que no le haga daño, porque la medicina tradicional china combina, son fórmulas poliherbarias. No depende solamente de una hierba, sino que las hierbas se clasifican de acuerdo a su acción terapéutica y de acuerdo a la necesidad del paciente usted hace la mezcla de hierbas de acuerdo a lo que necesita la persona, que puede ser necesidades individuales, no porque tenga el mismo diagnóstico, todos los pacientes tienen la misma fórmula. Aparte la edad, el peso, el sexo, también todo eso influye. Exacto. Pero es muy interesante porque tanto la acupuntura como la medicina herbaria pues son temas que producen mucha confusión. La medicina herbaria la confunden con naturismo y la acupuntura con que la idea errónea de que se puede aprender en un curso de un par de semanas. Hay quienes se leen un libro y a la fin de semana ya quieren hacer acupuntura, y si no hay regulaciones ni leyes para controlar, porque el sistema sanitario nacional de los países no lo tienen, pues no hay nada que le impida que la persona abra una clínica en una esquina y dice que a partir de ahora yo soy doctor. Eso no lo puede hacer en Estados Unidos porque va preso. No, claro. Nosotros tenemos la medicina oriental, afortunadamente, licenciada y profesionalmente disponible tanto a nivel académico como a nivel clínico. Pero eso no ocurre en la América Latina, ¿ves? En absoluto. Por eso es tan importante que usted nos explique cada semana qué es la medicina oriental, cómo funciona y cómo podemos llegar a usarla. Mira, hay una deficiencia muy grande en cuanto a la comunicación de los beneficios que aporta la medicina tradicional china a las personas, a los seres humanos. Y eso en parte quizás lo tiene el establishment de la medicina convencional, que es la medicina dominante en esta parte del mundo, ¿no? Pero también todos tenemos culpa, porque el mismo médico de medicina oriental o las instituciones de medicina oriental han fallado en comunicarle de manera efectiva al público, de informar a la población. Y también lo hacen los centros los medios de comunicación. No informan a la población sobre los beneficios de la medicina tradicional china. Las personas, para encontrar información sobre medicina tradicional china, información sobre estudios y información profesional, hoy día tienen que buscarla por sus propios medios, entrando ¿a dónde? A los sitios
oficiales del gobierno, como la Librería Nacional de la Salud, el Instituto Nacional del Cáncer, etcétera. O escuchando el programa. O escuchándonos. Bueno, nuestro programa es una excepción. Doctor Lam, la semana que viene, Dios mediante, continuamos. Con mucho gusto, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada sábado a las 9 de la mañana y domingos 8:30 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.